Gloria a Dios. Puede pasar, mis hermanas. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. ¿Dónde está? Cuando lo tenga, dígame. Gracias, hermano. Primera carta a los Corintios 2, verso 6. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: mas en verdad hablamos sabiduría entre los perfectos. Bien que no la sabiduría de este siglo, ni de los jefes de este siglo, los cuales van llegando a su fin. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, es decir, sabiduría que ha estado encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra, la cual no ha conocido ninguno de los jefes de este siglo, porque si lo hubiesen conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero según está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás, fíjese pues, que jamás entraron en pensamiento humano las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Pero nosotros nos las ha revelado Dios, ¿cómo? Por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también las cosas de Dios nadie las conoce, sino solamente el Espíritu de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, ábrenos tu palabra, Señor, háblanos en esta noche. Ten misericordia, Señor, te lo rogamos en esta hora, Señor. Danos, Padre bendito, entendimiento, Señor, danos de tu sabiduría, Señor. Haz fluir, Señor, en nosotros, Señor, esa unción de tus 5 ministerios, trayendo edificación, Señor, para cada uno. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo pensamiento humano, echamos fuera el entendimiento vano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y únicamente queremos, Señor, los dichos que salen de tu boca, Señor. Haz llover sobre nosotros lluvia temprana y lluvia tardía, Señor. Haz llover sobre nosotros el maná del cielo. Padre bendito, pon en nuestras manos pan y semillas, Señor, y enséñanos, Padre, a comer el pan, a alimentarnos, a sustentarnos, y enséñanos a plantar la semilla, de tal manera que siempre tengamos, Señor, fruto, que siempre tengamos cosecha. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos las obras de las tinieblas, reprendemos, Señor, toda nube y toda oscuridad, Señor, en nuestra mente y en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, haz brillar tu luz en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Señor, te lo rogamos, Padre, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien, vamos a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Porque son 7, pero quiero entrar por acá en primera carta a los Corintios. Mire cómo Pablo habla, al menos hablando acerca, dice ahí que hay una sabiduría, ¿verdad? Fíjese que esa sabiduría dice que estaba oculta. ¿Qué más dice ahí? Mire esto. Dice, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los perfectos. Entonces, ¿para quiénes es? ¿Sí me está siguiendo? ¿O tiene frío? Mire pues, esa sabiduría dice, la hablamos ¿entre quiénes? Entre los perfectos. Pero si usted ve el que está a la par suya, todavía no, ¿verdad? Quiere decir que vamos en proceso, vamos avanzando. Entonces, bien, dice, no es una sabiduría de este siglo. Quiere decir que no estamos hablando de un conocimiento humano, ¿verdad? Dice, no es de este siglo, no es de este ayón, no es de este tiempo. ¿Desde dónde viene? Dice ahí, porque, dice, los jefes de este siglo,
los cuales van llegando a su fin, es decir, los sabios, los entendidos de este tiempo, de este mundo. Pero dice, ellos se van terminando, van llegando a su fin. Verso 7. Nosotros, dice, hablamos la sabiduría de Dios, ¿qué? En misterio. Entonces, mire, ¿de quién es? De Dios. Está en lo oculto. Dice, hay misterios metidos ahí. Dice, estuvo encubierta. Dice, esta la predestinó Dios, ¿cuándo? Antes. Entonces, mire, ¿qué es predestinado? Es decir, que ni siquiera habíamos nacido, es decir, que no había creado Dios todavía el mundo, no existía el universo, y Dios predestinó, es decir, que agarró esa sabiduría, ese conocimiento, y dice que lo puso en oculto, la escondió, y la reservó, dice, desde antes de la creación, la reservó ¿para cuándo? Para este tiempo. Entonces, mire, dice ahí, sabiduría que ha estado encubierta y que Dios predestinó antes de los siglos, dice, para gloria nuestra. Gloria nuestra, ¿a partir de quién? De Cristo. Entonces está hablando de la iglesia, ¿verdad? Es decir, que es una sabiduría que va a glorificar, que es parte de la glorificación de la iglesia. Dice, la cual, dice, no ha conocido ninguno de los jefes de este siglo. Dese cuenta, ningún ser humano, ¿verdad? Con una mente carnal, terrenal, ningún ser humano que no tenga al Señor. Y es más, ni siquiera los del Antiguo Testamento. Porque lo que está hablando Pablo ahí dice, para este tiempo. Ese tiempo, ¿cuándo empezó? A partir de la cruz, ¿verdad? Muere el Señor Jesucristo y se marca entonces el final de una era, el final de una época, y empieza otro tiempo, es decir, los tiempos finales, que son los que estamos viviendo. Entonces dice ahí, no ha conocido a ninguno de los jefes de este siglo, porque si lo hubiesen conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más, según está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que jamás entraron en pensamiento humano. Las cosas grandes que Dios ha preparado para quienes. Entonces, fíjese, esta sabiduría engloba cosas grandes, pero la condicionante es los que le aman, los que le aman. Entonces no es para todos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el que no ame al Señor, pero busque revelación, se puede topar con una revelación que no viene de Dios y va a pensar que es de Dios. Amén. Por eso dice ahí, cosas grandes, cosas ocultas, cosas que no han subido al corazón del hombre, que no han subido a la mente del hombre, dice, ojo no vio, oído no oyó, jamás entraron en pensamiento humano, cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Verso 10. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios. Entonces, ahí es donde vamos entrando más o menos, ¿verdad? Dice que esas cosas grandes, que son para los que le aman, dice que Dios las reveló. ¿Por medio de quién? Entonces, mire qué importante, porque... Quiere secar bueno. Mire qué importante, porque quiere decir que si Dios las reveló, no las reveló a alguien que no tenga el espíritu suyo. Amén. Por eso es que de pronto dice un pasaje, ¿verdad? Que las cosas del espíritu solo se pueden por el espíritu, y las de la carne, por la carne. Entonces dice, Dios dice esas cosas grandes, mire pues, cosas grandes y ocultas, cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas que nadie ha oído, nadie ha visto, todas esas, dice, todas esas Dios nos las reveló por su espíritu. Recuérdese que si Dios ya las reveló, entonces ya no son secretos. Amén. Pero usted y yo entonces tenemos que saber qué es lo que hay ahí metido.
Para eso es el año de la revelación, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Y cuántos estamos esperando al Señor? ¿Verdad? ¿Y cuántos se van a ir arrebatados? ¿Y cuántos se van a quedar? Todos tenemos así, pero fíjese que si no tenemos nosotros esa sabiduría, no nos vamos a ir. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Nosotros hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los perfectos. Entonces, solo para que usted se haga un test, lea después todo el capítulo 2 de 1 Corintios. Si lo entiende bien todo, ya la hizo. Pero si no, y suena la trompeta hoy en la noche, ¿verdad? Por eso mire que el evangelio, es que mire hermano, el evangelio no es un hobby, ¿verdad? No es un pasatiempo, sino que es una forma de vida y tenemos que preocuparnos nosotros. Recuérdense que hay un pasaje que dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande, pero ¿cómo se cuida? ¿Verdad? Con temor y temblor, pero, ok, temor a qué y temblor de qué, ¿verdad? Por eso, pero ¿y cómo hacemos para temer a Dios? Por eso, mire, una de las cosas que nos va a enseñar todo eso que está oculto, esos misterios, eso que Dios predestinó para nosotros, es lo que nos va a permitir a nosotros humillarnos, nos va a permitir a nosotros darle al Señor su lugar. Porque mire, el principal problema que tiene no solo el mundo, sino hasta los cristianos, es que no le damos a Dios el lugar que le corresponde. Es bien fácil quitarle el lugar al Señor. Y mire, a veces es tan sutil que uno piensa que lo está haciendo bien y no. Claro, ¿verdad? A lo mejor solo a mí me ha pasado. Pero fíjese, ¿en dónde nos quedamos? A 10, ¿verdad? Dice, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Entonces, si no se tiene, fíjese esto que le voy a decir, si no se tiene, primero, el Espíritu de Dios, y hasta se lo voy a poner aquí, se necesita el Espíritu de Dios, se necesita el bautismo del Espíritu y se necesita la llenura del Espíritu. Si no es así, no vamos a llegar a la plenitud. Amén. No podemos ser perfectos si no tenemos esas tres cosas. Y si no tenemos esas tres cosas, no vamos a poder llegar a todos los misterios, no vamos a poder llegar a todo eso que Dios dejó metido dentro de esa sabiduría y no vamos a alcanzar esas cosas grandes y ocultas. Por eso, mire, dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos de desear ¿qué? Ser llenos. Y ser lleno es distinto de ser bautizado. Amén. Ser bautizado es que a uno lo meten, ¿verdad? Que uno es sumergido. Y ser lleno, fíjese que yo lo veo así. Mire, pues vamos a ver. Imagínese usted que a usted le gusta bañarse aquí, ¿verdad? Ser bautizado es que lo metan, ¿sí? Y que lo tape el agua, ¿sí? Ahí está el agua. Bueno, eso es ser bautizado. Ser lleno es que cuando usted esté aquí abajo, se ahogue. ¿Me explico? Ya se bautizó. Ya que está ahí metido, abra la boca y ahóguese ahí. Eso es ser lleno. Amén. Que lo que está a su alrededor, que eso donde lo sumergieron, se le meta. Amén. Por eso dice, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu Santo, sí, ya nos rodea, ya nos cubre por arriba, por abajo, derecha, adelante, atrás, izquierda, por todos lados. Pero ahora hace falta que se vaya hacia adentro.
Cuando eso sucede, se da algo, eso es morir a uno mismo. Porque hermano, después de que alguien se ahoga, ¿cómo sale del agua? Ya no sale, ¿va? Lo tienen que sacar. ¿Verdad? El que se ahogó, se ahogó. El que se metió, hermano, ahí en el río del Espíritu, por eso mire, el río del Espíritu, ¿qué es? Dejarse llevar, ¿verdad? Por la corriente. Pero ser lleno es que se ahogue en ese río. Eso es ser lleno. Que ya no salga de ahí. Porque mire, meterse uno y salirse, meterse uno y salirse, eso es una cosa. Pero quedarse ahí, eso es diferente. Entonces mire, porque quiero mostrarle 7 cosas, tal vez solo las vamos a mencionar, pero Isaías 64. Isaías 64. Mientras usted va a Isaías 64, le voy a terminar de leer así rápidamente Corintios. Dice, el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, mire qué tremendo esto, porque dice que el Espíritu nos va a permitir conocer e indagar lo profundo de Dios. Por eso es que hay gente que dice, no, las profundidades hay que dejárselas al Señor. No, dice ahí que el Espíritu del Señor escudriña lo profundo de Dios. Ahora mire, dice ahí, ¿quién de los hombres conoce las cosas de un hombre, sino solamente el Espíritu del hombre? Así las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que es necesario que nos ahoguemos ahí. Entonces mire, tiene Isaías 64, verso 3. Cuando hiciste cosas temerosas que no esperábamos, entonces descendiste, derritiéronse las montañas a tu presencia, porque nunca jamás oyeron los hombres, ni con los oídos percibieron, ni ojo de nadie ha visto, fuera de ti, oh Dios, las cosas que hará el Señor. ¿Cómo dice ahí? Comienza a subirle en el final. ¿A favor de quién? De los que esperaban. ¿Cómo dice otra versión? Que hiciste por el que en él espera. Mire cómo dice esta versión. Dice, ni ojo de nadie ha visto fuera de ti, oh Dios, las cosas que hará el Señor por aquel que le espera. No por aquel que en él espera, no, por aquel que le espera, es diferente. Amén. Una cosa es que uno esté esperando en el Señor, ¿verdad? ¿Qué está esperando? Un milagro. ¿Qué está esperando? Una obra de Dios. ¿Qué está esperando? A que Dios le resuelva algún problema. Eso es una cosa. Pero que esperar al Señor es su venida, ¿verdad? Su parucía, el arrebatamiento. Por eso es que esta versión, mire, me gustó porque dice que todas esas cosas que muchos dicen no percibieron con sus oídos, que sus ojos no lo vieron, dice, pero dice, esas cosas las hará el Señor únicamente por aquellos que lo esperan. Entonces, la revelación de esas cosas grandes y ocultas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, ¿para quién son? Ya vimos que son para los... Fíjese que ya vimos dos. Uno, los que le aman. Oye, ya me equivoqué. Y dos, los que lo esperan. Entonces, mire cómo dice acá. Primer libro de Samuel 24. Cuando lo tenga, dígame. Dice,
Por eso, mire, antes de que entremos acá, por eso es que la revelación, hermano, no le va a llegar a alguien que solo quiere acumular conocimiento, alguien que solo quiere amontonar, hermano, conocimiento, sino que es para aquel que ama al Señor, aquel que espera al Señor, aquel que sabe que el paso aquí en la tierra es temporal. Amén. Que estamos aquí únicamente de visita. Mire esto, primer libro de Samuel 28, verso número 13. No, 28. Es que no traigo lentes. 28, verso número 13. Mire esto, dice, el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? La mujer respondió a Saúl, veo un ser divino subiendo de la tierra. Mire esto qué tremendo, porque esa expresión fue la que me llamó la atención y que es donde nos vamos a ir en esta noche. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Dice ahí, no temas, pero ¿qué ves? La mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Quién es esa mujer que está hablando? Una bruja, ¿verdad? Fíjese pues. Entonces, si usted quiere verlo, ¿qué me vamos a borrar aquí? Quiere decir que, mire qué interesante, si alguien me consigue algún trapito húmedo por allá atrás, ya me recordé porque lo habíamos dejado de... Sí, porque no íbamos a conseguir una almohadilla para esto, pero... Mire pues, esta mujer que aparece aquí, recuerde usted que es una bruja, amén. Dice que Saúl la fue a buscar, ¿para qué? Dice que Dios ya no le hablaba, tampoco dice usaba el Señor otros medios para hablarle, es decir, que no le hablaba ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim, y entonces, sí, esto era lo que pasaba, ya me recordé, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan. Ahí está. Sí, eso era lo que falta. Es que no habíamos borrado, ¿verdad? Pero aquí está la otra. Volvamos al punto, mientras que la hermana Nancy nos ayuda. Mire pues, ve un ser divino que sube de la tierra y le dijo, ¿qué forma tiene? Ella dijo, un anciano sube, está envuelto en un manto. Saúl conoció que era Samuel e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Muy bien. Si usted se recuerda, hemos hablado de este pasaje no una, sino varias veces, ¿verdad? Y fíjese que lo interesante de esto es que esta mujer, esta bruja, tenía ¿cómo le dijera yo? Tenía como la capacidad, si usted quiere, de... ¿Por qué empiezo por aquí? Porque gracias a Dios es la única vez que aparece en la Biblia esa expresión ¿qué ves? En relación a una bruja, es decir, a un instrumento de las tinieblas. Y si usted se recuerda, Saúl iba en busca de algún tipo de revelación, de algún tipo de conocimiento que le pudieran decir a él qué era lo que le esperaba, qué era lo que venía más adelante. Él quería atisbar en el futuro, saber si de alguna manera Dios todavía lo tenía en cuenta. Y mire qué interesante, porque cuando llega y le dice a esta mujer, dice ella se dio cuenta que era Saúl, pero aún así siguió. Y lo tremendo de esto es que en el mundo, hermano, hay un montón de charlatanes, es decir, gente que hace como que contacta espíritus y cosas así, ¿verdad? Y resulta que nada más son mentiras. Pero lo terrible es que esta mujer no era de esos charlatanes, sino que esta mujer sí tenía, mire qué interesante, sí tenía esa capacidad de invocar espíritus y que esos espíritus vinieran. Claro,
Esos espíritus que venían sí eran espíritus charlatanes, eran espíritus de error. Ahora mire qué terrible, porque lo tremendo de eso es que llega Saúl, le dice a ella y le dice, ¿cómo no? Claro que sí, ahorita te traigo. ¿A quién quieres que traiga? Ahorita lo llamo. Y hermano, aparece un espíritu. Y dice que le pregunta a él, ¿y qué es lo que ve? No, es un ser divino y aquí está y quiere hablar contigo y etcétera. Y usted conoce la historia. Pero lo tremendo de esto es que hay una revelación de parte de las tinieblas. Y es una revelación que viene a través de espíritus. Así como el Señor manda su revelación, ¿cómo? A través de su espíritu. ¿Se recuerda que lo leímos? Que dice que la sabiduría de Dios solo es posible a través de ¿qué? Del mismo Espíritu de Dios. Entonces, cuando no es el Espíritu de Dios, ¿el Espíritu de quién es? Mire qué tremendo, porque en este año de revelación ustedes vamos a tener que tener mucho cuidado. Mire, yo conocí a alguien, hasta lloraba, hermano, porque él estaba seguro de que él recibía revelación de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando uno le decía, pero mira, a ver qué es lo que tú piensas, a ver qué es ese pasaje que estás en... Y hermano, y unas cosas que decía uno, Dios mío, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Se recuerda qué fue lo que le preguntaron ahí en el Génesis? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Cuando el Señor, hermano, desciende, ahí está bien, hermano, ya con un pedacito que nos quede ahí ya estuvo. Fíjese que cuando el Señor desciende y habla con el hombre, con Adán y con Eva, ¿se recuerda de las preguntas? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Cuál fue la otra? ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó? Y ese quien te enseñó es bien tremendo, porque usted y yo tenemos que tener cuidado de quién aprendemos. Fíjese que este hombre Saúl, ya el Señor no le hablaba. Mire que está a la par suya. Dígale, cuando el Señor ya no te hable. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Mire, pensemos por un momento, ¿qué tenía que hacer Saúl? Si Dios ya no le hablaba, ¿qué tenía que hacer? Humillarse, va a buscar y decir, Señor, aquí estoy, y aunque no me hables, aquí me quedo, pues. ¿Qué era lo que decía Job? Aunque me mate, yo le espero, aquí me quedo. Pero hermano, Saúl no. Saúl se desesperó y dijo, bueno, si Dios no habla, si los profetas no hablan, si el sacerdote no habla, pues aunque sea que hablen los brujos, vamos a ver qué es lo que dicen. Al fin y al cabo, si son espíritus, todos tienen que venir y hablar lo mismo. Y por eso le mandaron un espíritu que habló con él. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que llega ese espíritu, hermano, y no habla con él, sino que habla con la bruja, ¿verdad? Dice que cuando él escuchaba lo que le decía la mujer, dijo, él entendió que era Samuel. ¿Y qué hizo? Se postró ante él. ¿Quién? Es que mire, lo que pasa es que el espíritu que subió ahí no era el espíritu de Samuel. ¿Por qué? Porque se rompe, hermano, muchos preceptos bíblicos si fuera Samuel. Y lo principal de todo, es que estaríamos diciendo que si una persona va con una bruja, puede traer los espíritus de los profetas. ¿Ya? ¿O no? Estaríamos avalando que la gente fuera con brujos cuando ya Dios no le habla. ¿Por qué? Porque cuando Dios, mire lo peligroso de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque entonces en el fondo, ¿qué estaríamos diciendo? Cuando Dios ya no te hable, ve con una bruja y por ahí te brincas todas las trancas, ¿verdad? Ve con una de Endor, ¿para qué? Para que te llame a un profeta y te diga lo que tienes que hacer. Por eso mire qué tremendo, porque cuando Saúl va, se postra, y mire, ¿sabe qué me llama la atención? Se recuerda cuando a Gedeón se le aparece un ángel y él quiso postrarse, ¿qué le dijo el ángel? Lo detuvo. Dijo, ¡hey!
Aquí conmigo no. Un ángel que en gloria son superiores a nosotros. Amén. Y ahora se imagina un espíritu de un humano, de un hombre, de un profeta. Por eso es que mire, cuando él se postró, si ese espíritu le hubiera dicho, no, dile que no se, aunque no le hablara directo a Saúl y le dijera, hermano, pero que le dijera, dile que no se postre, que se ponga de pie, entonces a lo mejor podríamos considerar que de repente podía ser Samuel. Pero hermano, se postra él y el espíritu no dice nada. Recibió. El espíritu recibió lo que estaba haciendo Saúl. Ahora mire entonces, porque eso es bien tremendo. Usted y yo tenemos que tener cuidado de dónde vamos a sacar el agua para beber. ¿Verdad? Agua que no has de beber, ¿verdad? Déjala correr, dicen unos por ahí, otros dicen, agua que no has de beber, no te asomes a ver, dice. ¿Por qué? Porque hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, nos podemos contaminar y no solo eso. En lugar de que nos salga el Señor, nos puede salir otra cosa. Mire pues, salgamos de esta visión tan terrible. Jeremías capítulo 1. Sabe que debemos de tener cuidado de que en el afán, hermano, de encontrar revelación, no vayamos a terminar metiéndonos en la escuela de Endor. Y en lugar de revelación terminemos siendo aprendices de las tinieblas, adivinos. Sí, pero hay que ver el contexto de ese pasaje. Por ejemplo, cuando uno va a ver en la Biblia, si fuera, porque no es solamente leer el pasaje, sino ver si encaja o no con lo que Dios mismo, porque mire, si Dios lo escribió y Dios mismo lo va a tumbar, lo otro, mire, le voy a dar dos argumentos. Uno, entonces quiere decir, viéndolo desde ahí, ¿verdad? Quiere decir que los brujos pueden hablar con Dios. Uno, dos. Entonces quiere decir que sí es válido invocar a los espíritus de los muertos y hablar con ellos. Todo eso estaba prohibido. Por eso le digo, uno tiene que ver cuál es el problema que tenemos con algunas traducciones. Que por ejemplo, digamos, la Reina Valera, que es la más utilizada. Reina y Valera, ¿verdad? Casiodoro de Reina y, ¿cómo se llamaba el otro? Cipriano de Valera. Cuando ellos hicieron la traducción de la Biblia, ellos vinieron y escribían el texto. Y a un lado hacían anotaciones. Entonces, digamos, por ejemplo, ellos escribían de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces ellos hacían una anotación al pie o a un lado y entonces escribían ahí lo que ellos pensaban o lo que ellos interpretaban en ese pasaje. Entonces cuando vinieron los copistas, porque mire, unos eran los escribas, ¿verdad? ¿El escriba quién era? El escriba era el que agarraba un libro y lo copiaba tal cual era, ¿verdad? Luego venían los rabinos, ¿verdad? Los más viejos, y ellos verificaban que la copia fuera exacta. Y entonces ya lo daban como un libro o una copia válida. Luego vinieron los traductores. Entonces los traductores agarraban los textos originales y empezaban ellos a hacer las traducciones a los distintos idiomas. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano Valera agarraron y todo y empezaron a hacer su trabajo, ellos vinieron y empezaron a traducir del griego y del hebreo. Pero ¿cuál era el problema? Que el problema era que al hacer ellos para acá, habían cosas que ellos anotaban, que ellos trataban como de interpretar porque no lo entendían. Luego vinieron los que agarraron el trabajo de ellos y creyeron que las anotaciones eran parte de la traducción. Entonces introdujeron pensamientos que ellos tuvieron cuando estaban haciendo la traducción y lo metieron como que fuera parte del texto. Y eso se fue y se fue y se fue y se fue y se fue.
Y por eso es que, digamos, ahora hay traducciones ya más modernas, que uno las agarra y dice uno, esta traducción no sirve porque le falta un capítulo. No, no es que le falte, sino que ellos agarraron los textos originales desde el hebreo y del griego, se brincaron el trabajo de Casidoro de Reina y Cipriano Valera y lo trajeron directo al español. Y ya en esa traducción, pues ya no viene lo que los otros pusieron ahí, que lo metieron como que fuera parte del texto y en realidad no era, ¿verdad? Entonces, dentro de esas cosas, le voy a mencionar, por ejemplo, un ejemplo. David tuvo dos esposas que se mencionan en la Biblia. Una era Mical y la otra era... ¿cómo se llamaba la otra? Mira, creo que era la otra. ¿Cuál era el problema con ellas dos? Que una de ellas era estéril, Mical, y la otra sí había tenido hijos. Entonces dice que llega un momento en el que creo que fueron los gabaonitas los que querían venganza, querían justicia, porque Saúl los había tratado de destruir. Entonces le dicen a David, mira, ¿sabes qué? Danos, creo que 5 descendientes, danos 5 descendientes de Saúl, para que los matemos y con eso estamos empatados. Entonces viene David y manda a traer los hijos. ¿De quién? De Merab. ¿Por qué? Porque Mical no tuvo. Pero cuando usted va a ver ahí en la del 60, dice que fueron a traer a los hijos de Mical, pero Mical no tuvo hijos. Entonces, ¿dónde está el problema, va? En la traducción, porque uno va a los originales y en el original ahí todo está bien, pero uno va y entonces en la traducción hay un problema. ¿Por qué? Porque cruzaron los dos nombres. Ahora, ¿ese fue error de Dios, no, del Espíritu Santo? No, fue error humano, ¿verdad? Entonces hay que ir a investigar muchas cosas, entre ellas, ¿verdad?, cómo está el texto original ahí. Pero al menos lo que yo me di cuenta, lo que yo puedo estudiar, y eso ya hace bastantes años que lo vimos y todo, es cómo se van rompiendo todos los preceptos que el Señor había establecido acerca de los muertos, ¿sí? De invocar a los muertos, de contactar a los muertos, de ir con una hechicera, de ir con adivinos, de ir con brujos, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo, eso no está permitido, eso no lo pueden hacer, esas cosas no las vayan a hacer, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando Saúl va, ¿a qué se estaba exponiendo? Fíjese que el Señor ya se había apartado de él. Ya le había dicho que le iba a quitar el reino, pero todavía no le había dicho cuándo se iba a morir. ¿Qué sacó Saúl de esa visita? Le dijeron, ¿sabes qué? Ya para que dejes de andar darnos lata, mañana mismo te mueres. Pero dice la Biblia que Dios le dijo eso. No, sino que ahí mismo, ¿verdad?, fue un gestor de muerte y al día siguiente se lo llevaron. Por eso es que uno, mire, uno no se la puede jugar, porque hay gente que dice, no, yo voy, hago esto y lo otro aquí, y la gente no sabe en qué momento el Señor se va a apartar y a partir de ahí se los empieza a llevar el río. Sansón, ¿se recuerda Sansón cuántas veces fue con, ¿cómo se llamaba la? Dalila. ¿Cuántas veces fue a visitar a Dalila? Un montón. ¿Cuántas veces se quedó ahí con ella? Un montón. Pero dice la Biblia que en una de esas, cuando él se levantó, dice, y no sabía que el Señor se había apartado de él. Ahora mire, ¿Saúl sabía que el Señor se había apartado de él, sí o no? ¿Y a quién traía ahí pegadito? A un mensajero, ¿verdad? Ahora mire, ese espíritu que llegaba y lo atormentaba, ¿quién se lo puso? Dios. ¿Qué tenía que hacer Saúl entonces? Más no aguantarse. ¿Qué era lo que él estaba buscando? ¿Qué era lo que él quería cuando fue a buscar, hermano, tratar de hablar con Samuel? Mire, ya Samuel ya le había dicho todo lo que le tenía que decir. ¿Qué era lo que él buscaba? Lo que él estaba buscando, ¿sabe qué era? Que le quitaran ese espíritu para poder él seguir, hermano, en su rollo. Que ya lo dejaran de atormentar. ¿Sabe cómo? Vaya pues, está bien, Señor, ya no me vas a hablar ni nada, pero de perdido quítame el espíritu o algo pues.
Y eso, hermano, mire, es terrible. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que Dios lo está trabajando, Dios la trae, hermano, bien asoleadito, ¿ah? Y lo que busca, ¿qué es? Mire, usted cuando tiene problemas, ¿qué le dice al Señor? Señor, quítame esto. Porque, hermano, mire, todos queremos que nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros padecimientos nos los quiten. Pero rara vez nos preguntamos por qué razón nos llegó lo que nos está llegando. ¿Por qué nos alcanzó? Amén. Y eso es lo principal. Porque Dios viene y puede decir, bueno, está bien, te voy a quitar esa enfermedad. Pero si uno no aprendió, a la vuelta de la esquina, lo vuelven a agarrar, ¿verdad? Mire, eso es como, como aquel, ¿verdad? Que boxea y entonces quiere ganar el cinturón. ¿Qué tiene que hacer para ganar el cinturón de los pesos completos? Tiene que agarrarse, ¿verdad? Uno por uno con todos los que le pongan enfrente hasta que llegue con el mero que tiene el cinturón y entonces ganárselo. Pero hermano, y si no le gana ni al primero, ¿cómo le va a ganar al mero? Entonces sabe que a veces nosotros venimos, nos dan 1, 2, 3 y dice uno, no, señor, así no, solo dame el cinturón, hombre. ¿Verdad? Señor, así no, duele mucho. ¿Verdad? Y dice el Señor, no, o sea, hay que ganárselo. Dígale que está a la par suya, hay que ganárselo. Mire, la salvación es gratis. Amén. ¿Cuánto se paga por la salvación? Nada. Pero los galardones por algo son galardones. Mire, los dones, ¿qué hay que hacer para tener los dones? Nada, son regalados. ¿Sí? ¿Ya? Anhelarlos, exactamente. Anhelar los dones, dice, sobre todo, vaya, no hay que hacer nada. Pero los galardones, esos no son regalos, esos son premios. ¿Sí? El don y el galardón son diferentes. El don se lo dan porque Dios quiere. Amén. Dice Dios, aquí está un regalo para ti. Va, por ejemplo, mire, los abuelitos, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi abuelito, uno de mis abuelitos, él vendía, tenía una Sumoto, así como de aquellas que usaba Pedro Infante. Y atrás llevaba una traila y la llevaba llena de cohetes, cositas y todo, iba en las tiendas y vendía. Entonces cuando nosotros llegábamos, él agarraba la llave, casi como la abuelita, toma el llavero abuelita, ¿verdad? Entonces él agarraba la llave y nos decía, a ver, aquí está la llave, vayan y saquen una cosa para cada uno. Y para nosotros era, salíamos corriendo, quitábamos el candado, abríamos, hermano, y uno de nosotros agarraba porque era de fierro, se venía y entonces agarrábamos y el más largo de nosotros, mi hermano grande, el que se metía de cabeza y empezaba a revolver y buscábamos a ver cuál era el más grande, el más bonito y ya sacábamos, uno para cada uno. Entonces cerrábamos, echábamos candado y devolvíamos la llave. Pero esos son los abuelitos, ¿ya? Hermano, el abuelito es dar y todo el asunto, pero ya los papás es un poquito diferente. Entonces, ese es un don, ¿sí? Porque nosotros llegábamos y ¿qué habíamos hecho para que nos lo diera? Nada. Nos lo daba, ¿por qué? Simple y sencillamente porque éramos los nietos. Pero los galardones es distinto. El galardón hay que hacer algo para que se lo den, si no, no se lo dan. Va a decir usted, hermano, ¿dónde está en la Biblia? Dice la Biblia que aquel que se mete en una carrera, ¿verdad? Si quiere ganar y obtener el galardón, ¿qué tiene que hacer? Dice, tiene que abstenerse de todas las cosas y de todos los placeres, ¿o no dice así? Porque, hermano, dígame, ¿qué atleta va a ganar medallas y todo sin dedicarse a eso? Sin privarse de un montón de cosas. Mire, no sé si usted se recuerda de aquel Michael Phelps, el nadador. Bueno, ganó un montón de medallas. Pero lo tremendo es que tuvo una surrachita así en la que se vino para abajo. ¿Qué le pasó? Que se empezó a meter en drogas, se empezó a meter en fiestas.
Entonces ya no entrenaba igual, ya no rendía igual, etcétera, etcétera. Entonces ya dejó de ganar premios. Y entonces dijo, no, me quiero retirar bien, fíjese, me quiero retirar con gloria. Y entonces dejó todas esas cosas y empezó a entrenar como entrenaba al principio. Entonces en las últimas Olimpiadas, si usted se recuerda, con un montón de medallas, 5, ¿eh? En total creo que tiene como 24, 25 medallas, así, un montón de medallas colgadas. ¿Pero qué tuvo que hacer? Se las regalaron. Ahorita, por ejemplo, mire, hay un atleta que se llama Usain Bolt, el Rayo Bolt, ¿verdad? Pero ese hermano es el hombre más rápido, dicen, ¿verdad? Le acaban de quitar una medalla. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que se la quitaron y no fue culpa de él, sino que en una competencia de relevos, uno de los que iban ahí, uno de los 4, para poder rendir más, se echó así un aditivo. Se echó un aditivo y entonces en turbo. Y entonces, hermano, ya él contento porque dijo, ya tengo todas las medallas, soy el más rápido y todo, y le acaban de dar la noticia de que por ese le quitan la medalla. Terrible, ¿verdad? Por eso, mire, de alguna manera, ¿sabe qué veo ahí? Dice, cuando dice, mira que nadie tome tu corona. Tenga cuidado de quién se rodea. No sea que por uno de esos que lo rodean, le terminen quitando un premio. Amén. Los dones son una cosa y los galardones. ¿Sabe cómo veo los galardones? Los galardones los veo yo como los dones del siglo venidero. Lo que nos den como, porque mire, ¿qué nos van a dar como premio ahí? La glorificación, pero ¿para qué sirve eso? Amén. Mira, hermano, que está ahí a la par, vea, así humano. Ya no vamos a ser así cuando estemos allá, sino que dice que vamos a ser glorificados, ¿sí? Bueno, ¿y esa glorificación para qué nos sirve? Para ir a las regiones celestes. ¿Por qué? Porque la glorificación es que nos van a hacer así como Él es. Amén. Pero hermano, así como Él es, ¿sabe cómo es eso? Por ejemplo, ahorita que está de moda, ¿verdad? Eso de las fábricas de carros y todo, que se van, que se vienen, en el aire se detienen. A ver en qué para todo eso. Pero ¿sabe cómo es eso? Primero hacen un diseño. El diseño es un dibujo. Luego hacen un modelo. El modelo es que lo hacen en arcilla. Y ya cuando lo ven en arcilla dicen, ah, qué bonitas líneas, esto no me gusta. Y entonces el que está modelando corrige las cosas que no les gusta y dice, ese es cabal. Entonces ya que tienen ahí el modelo, hacen un prototipo. ¿Sí? El prototipo ya no es un dibujo, ya no es arcilla, sino que es un carro. Llantas, puertas, todo. Y ese prototipo entonces lo prueban. Y si pasa todas las pruebas que le ponen, entonces dicen, ahora lo vamos a reproducir. Amén. Entonces el Señor Jesucristo es precisamente ese modelo y ese prototipo, ¿verdad? Que lo van a agarrar y van a decir, bueno, ya dijeron, ¿verdad? Porque cuando subió dice que fue glorificado. ¿Esa glorificación qué es? Que le dieron el visto bueno, ¿verdad? Entonces ahora como ya el modelo ya está el prototipo, ya fue aprobado, ahora ¿qué es lo que tienen que hacer? Producir en serie. Y esa producción en serie, ¿quiénes son? Mira que está a la par suya. Candidato para hacer producción en serie. Amén. ¿Por qué le digo que candidato? Porque, hermano, va a haber algunos que querían ser BMW, pero van a quedar bochos. ¿Verdad? Empezaron con la B, pero terminaron en otra cosa. ¿Sí? Entonces, de la misma manera usted y yo tenemos que tener cuidado. Amén. De que en el proceso nos convirtamos realmente como el prototipo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la glorificación, ¿qué es? Llevarnos a ese punto,
a donde llegó el Señor Jesús. Por eso es que dice que Él es el primogénito. ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. ¿Sabe qué es lo interesante? Que después dice que nosotros también somos primogénitos. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Puros primogénitos todos. ¿Por qué todos primogénitos? Porque, hermano, ¿primogénito qué es? El primero de un género, ¿verdad? Y todos primogénitos. Por eso, mire, cuando el Señor Jesús, que se acercaron a aquellos discípulos, bueno, no fueron los discípulos, creo que fue la mamá de Juan y de Jacobo, y que igual le dijo: Señor, te quiero pedir un favor, que cuando vengas en tu reino, que de mis hijos uno esté a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice: no, mira, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al de arriba, ¿sí? ¿Por qué primogénitos? Porque, hermano, allá nadie va a ser primero y nadie va a ser último, porque dice la Biblia: yo soy el primero, yo soy el último. ¿Así es el Señor o no? Entonces allá nadie va a ser el primero y nadie va a ser el último. No hay lugares, pues. Sí hay jerarquías, pero no hay lugares. Amén. Mira que está a la par suya. Es candidato para ser primogénito. Y usted también. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que esforzarse. Hay que meterse en esa planta de producción, ¿verdad? Y que lo lleven a uno en el proceso. Y en medio de ese proceso nos vamos a ir dando cuenta en qué nos quieren convertir. Amén. Mire, por culpa suya no pasamos del primero. Bueno. Pero, déjeme ver. Me queda... sí, me quedan como 5 minutos. Mire, pues así rápidamente. Jeremías 1 y verso 11. ¿Por qué fue que me fui por todo ese recorrido? A ver. Porque le dije que tuviéramos cuidado de no meternos en la escuela de Endor. Es decir, que por buscar revelación no terminemos en adivinación. Bueno. Jeremías 1:11, ¿ya lo tiene? Vino entonces a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Pregúntale que está la pasilla: ¿y tú qué ves todos los días? Mire, tiene que tener uno cuidado de dónde pone los ojos, ¿verdad? Yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Entonces, mire, fíjese que el almendro es, mire, me llamó la atención, le voy a leer así rapidito. Dice: del aceite de este fruto, dice, se saca, del fruto de esta planta se extrae el aceite que es utilizado como emoliente. Emoliente es que ablanda, que suaviza. Amén. Dice: y la esencia de almendras se utiliza en la perfumería por el aroma. El aceite de almendras es usado en el mantenimiento de instrumentos musicales. Mire qué interesante. Dice: sus propiedades principales son las de emoliente dermatológico, como laxante, como antiinflamatorio, como cicatrizante y como antiespasmódico. En medicina, el aceite de almendra se utiliza para el tratamiento de la dermatitis, psoriasis, las pieles secas, las quemaduras superficiales y algunas otras cosas. Mire lo que es la almendra. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué ves, Jeremías? Señor, veo una vara de almendro. Muy bien, dice: yo velo sobre mi palabra. ¿Por qué dice el Señor yo velo? Porque fíjese que a la vara, al almendro le llaman el vigilante. Y le llaman así porque de los árboles es el primero que florece. Por eso le dicen el vigilante. De todas las plantas después del invierno, el almendro es el que primerito empieza a ponerse verde y empieza a echar flores y toda la cosa. Se empieza a poner bonito antes que todos. Y entonces
eso nos habla usted y a mí de algo bien interesante, que es prepararnos nosotros, hermano, para cuando el Señor venga. Es decir, que antes que todos los demás, nosotros tenemos que estar listos. Cuando todos los demás están todavía sin dar fruto, cuando todos los demás están todavía dormidos, usted y yo, velando. Ahora mire lo que dice el Señor, porque dice Él está velando, ¿para qué? Para que su palabra se cumpla. Entonces, entre las funciones del almendro está la de quitar la dureza del corazón, el de sanar, hermano, precisamente las heridas, cicatrizar las heridas. Usted y yo tenemos, hermano, un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. El cuerpo, hermano, se golpea y todo, pero se cura. Pero el alma, para sanar el alma, hermano, el alma no se cura con ibuprofeno ni con antibióticos. El alma se sana con almendro, se sana con higos, se sana con emplastos, etcétera. Y vamos a hablar de los higos más adelante, pero ahorita estamos con el almendro. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado de tener, hermano, precisamente almendro en nuestras vidas. Mire esto. Dice, ahí por aquí traigo otra nota. Mire esto. Fíjese que hay varias plagas que atacan, pero es que me llamó, aquí está. Hay una plaga que ataca este árbol, que tal vez es, hermano, la más peligrosa. ¿Por qué? Fíjese que hay un animalito, un gusano que se mete y se come las raíces. Entonces el arbolito por fuera se ve bien, está bonito. Y ese gusano se mete, se come las raíces y de repente el árbol se muere. ¿Cómo cree que se llama el gusanito? Fíjese que ahí donde yo lo encontré, se llama gusano cabezudo. Gusano cabezudo. Mire, por eso me llamó la atención, porque hermano, ¿qué entiende usted por cabezudo? Cabeza grande. Entonces, ¿qué es lo que mata un almendro? Mucho conocimiento, pero nada de práctica. Corrompe sus raíces y termina destruyendo todo el árbol. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien? Porque mire, si el árbol de almendro se muere, ya no va a velar. Amén. Si el gusano cabezudo se come sus raíces, ya no va a florecer, ya no va a echar hojas, hermano, se acabó todo. Entonces, cuando una persona se dedique, por eso le decía que con lo de la revelación, el cuidado que hay que tener es, hermano, de no estar tratando de acumular solo conocimiento, sino que lo podamos poner en práctica. ¿Por qué? Porque si no, hermano, nos agarra el gusano cabezudo y, hermano, dice la Biblia, no durmamos como todos los demás y viendo, más dice viendo, que el día se acerca. Entonces, mire, Jeremías 1:13, tercera visión. ¿Ya lo tiene? Esta se la quiero dar porque esto es ahorita, esto está pasando ahorita. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca, ¿desde dónde? Desde el norte. Me dijo el Señor, desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque aquí llamo a todas las familias de los reinos, ¿de dónde? Del norte. Declara el Señor, y vendrán y cada uno pondrá su trono en la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Entonces mire, porque usted y yo estamos de alguna manera, hermano, viviendo, ¿verdad? Esta situación. Fíjese que me fui a investigar un poquito y curiosamente 82% de los países se encuentran hacia el norte del mundo. Amén. El resto están hacia el sur. Ese 82% de países que están hacia el norte, en su mayoría, casi todos, son países ricos, es decir, prósperos. Y los que están hacia el sur, son países pobres. Amén. Mire qué interesante. ¿De dónde dice que vendrá la destrucción? Del norte. Hermano, ¿de dónde nos está llegando ahorita la destrucción? O sea que tenemos la olla. ¿Dónde tenemos la olla hirviendo, hermano? Ahí cerquita. Ahí está, pero
Hasta rojo es, ¿verdad? De verdad. Es que mire, dice que la destrucción, dice, va a venir del norte. Dice que se va a convocar a ¿quiénes? A las familias. Y hermano, ¿no fue eso lo que hizo él? Va, a usted y a mí, bueno, a usted y a mí no, a México, ¿ah? Se lo está llevando el río ahorita. Pero ese es solo el principio. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es sentar un precedente para todo el mundo. ¿Qué es lo que se está tratando de mostrar? El poder que tiene. Para luego sojuzgar a todos los demás. Entonces mire qué tremendo, porque solo para que usted vea, hay países en el norte, mire esto: Estados Unidos, Rusia, China, Australia, Europa, Japón, Corea del Sur, y todos los países que son ricos en petróleo, todos hacia el norte. Y dice que de ahí va a venir, hermano, toda la destrucción, toda la desgracia. ¿Por qué? Porque, hermano, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuál es el problema que tiene ahorita el que se acaba de sentar? Fíjese que, digamos, entre las cosas, mire qué tremendo, porque él, para llegar ahí y sentarse, él tenía que vender todas sus propiedades y todos sus negocios, colocarlo en un fideicomiso ciego, para él no saber nada. Pero él tiene un montón de empresas y de negocios en todo el mundo, ¿sí? Entonces puede utilizar su posición. ¿Para qué? Para obtener buenos negocios y buenos tratos, ¿verdad?, en los distintos países. Ahora, mire qué tremendo, porque dice que de ahí del norte va a venir. Usted ha oído hablar del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Si se va el Tratado de Libre Comercio, sabe que lo que produce México, el 80%, ¿para dónde va? Para Estados Unidos. Pero si el Tratado de Libre Comercio se rompe y se acaba, entonces mire qué tremendo, porque entonces va a haber problemas económicos, ¿verdad? Ahora mire, ¿México dónde está? ¿Está en el norte o está en el sur? Estamos en el norte. Entonces somos un país rico, próspero. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, mire, porque hay un montón de gusanos cabezudos, ¿va?, que están corrompiendo las raíces. Ahora, mire, todo eso, mire, es que, mire, uno no ora a veces y no ora con sabiduría, porque uno no tiene conocimiento, uno no sabe qué es lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, mire, necesitamos orar bastante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de la gente que está negociando, hermano, ninguno sabe. El de allá es un tigre, es un tiburón, el que está allá. Pero de los que tenemos aquí, ni metiéndolos en una licuadora sacamos un pupito. ¿Sí sabe qué son los pupitos, no? Mire, ¿ha ido usted alguna vez a un río? Bueno, en la orilla de los ríos, no sé si ha visto unos como transparentitos, así, unos pescaditos transparentitos ahí, que se juntan. Bueno, a esos le decimos pupitos. ¿Sí? Bueno, renacuajo. Bueno, renacuajo le decimos allá a las ranas chiquitas, pero bueno. Esos pupitos, bueno, mire, ni agarrando a todos y metiéndolos en una licuadora sacamos un pupito para el tiburón que está ahí. Entonces, hermano, ¿quién nos va a librar? ¿Ya? Por eso hay que orar. Por eso hay que orar. ¿Sabe por qué? Aquí lo más sensato es que no vamos a negociar nada y que la Organización Mundial de Comercio sea la que gobierne nuestras relaciones comerciales. Al menos mientras llega alguien que sí pueda. Porque, hermano, mire, la cosa está. Por eso, ¿por qué me llamó la atención ese pasaje? Porque dice que es una olla hirviendo. Y hermano, dígame si no es así. Cada vez que agarra y habla, hermano, burbujas, humo y de todo, solo azufre, no sé si echa, pero hermano, es hirviendo.
Ahora, ustedes estamos, porque va a decir usted, no, hermano, pero eso está hablando de los tiempos del fin. ¿Y qué tiempos estamos viviendo? Del norte va a venir la destrucción. Y hermano, sabe que usted va a ver cómo, mira, ¿cómo está el dólar ahorita? Ya uno no sabe, ¿va? Dice, bueno, hermano, antes de salir de la casa estaba en tanto, ¿verdad? Ahorita que regreso no sé cómo va a estar. Pero hermano, ¿qué indica eso? Que la economía está tambaleándose. Amén. Ahora, ¿quién nos puede librar de eso? Solo el Señor. Por eso, mire, uno tiene que orarle bastante al Señor, por su trabajo, por los trabajos de los demás. Mire, cuando usted esté en su casa, y bueno, ya ahorita termino, porque ya me pasé. Cuando usted esté en su casa, cuando dé gracias por los alimentos, acuérdese de toda la iglesia. Usted sí ora cuando come, ¿verdad? Si los que no vinieron, esos no. Pero hermano, mire, dé gracias, dígale, Señor, gracias por esto. Acuérdate, Señor, de cada familia, que a ninguno le falte. Y Señor, multiplica en todos los hogares. Porque lo que uno pide para otros, eso es lo que va a regresar. Amén. Ahora mire, aunque se esté tambaleando todo, hermano, y la economía y todo el asunto, nuestras oraciones y todo son ¿por qué? Para que las cosas vayan bien, no tanto por nosotros, si nosotros ya tenemos al Señor. Nuestra confianza y nuestra fe está en el Señor. Pero aquellos que no la tienen, por ejemplo, la gente pobre, hermano, los de más abajo, esos son los que resienten. Amén. ¿Qué es lo que puede desatar todo esto? Porque mire, lo otro, ahí vienen todos los migrantes de regreso, los deportados, ¿verdad? De a montones. ¿A dónde van a ir a trabajar? ¿De qué van a vivir? Entonces mire, a la par de todo esto que está sucediendo, ¿qué es lo que se puede desatar acá? Los índices de criminalidad se pueden elevar. Por eso es que uno tiene que estar orando, hermano, y que de alguna manera consigan trabajo, que de alguna manera se ocupen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, hermano, se empieza a elevar. El hambre, ¿alguna vez ha tenido usted hambre y no tiene nada de comer? ¿Sí? Hermano, eso es feo. Es feo. Mire, ¿sabe qué es terrible? Tener uno hasta dinero para comprar y que no haya dónde comprar. Yo le he comprado mire, cuando nosotros nos perdimos en la montaña, hermano, mire, esa experiencia fue porque todos llevábamos dinero. ¿Y dónde comprábamos ahí? Mire, ¿sabe? Con hambre, con sed, hermano, y no atinaba, hasta que alguien por ahí pasó y le preguntamos, no, aquí a 10 metros está el camino, y nosotros vamos a dar vueltas aquí, hermano, y ahí por donde el hermano Erasto estaba el camino. Ahora mire qué terrible. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay que orar y hay que pedirle al Señor, acordarnos de todos los demás. Recuérdese que qué es lo que permite que se empiece a manifestar el Señor multiplicando. Dice, y dando gracias lo partió, ¿verdad? Y bendiciendo lo partió. ¿Y qué sucedió? Se multiplicó. Entonces hay que ser agradecidos. Amén. Y amén. Cierre sus ojos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia. Ten misericordia de nosotros. Auxilia, Señor, a nuestros gobernantes, Señor. En el nombre de Jesús, en medio de su ignorancia y en medio, Señor, de toda incapacidad, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Te rogamos y te suplicamos, Señor, para que tú, Señor, pongas sabiduría, para que tú, Señor, pongas entendimiento, para que tú, Señor, habilites, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos, Padre bendito, que veas a todos aquellos, Señor, que van a ser víctimas, Señor, en medio de todos estos movimientos, Señor, que se están dando en la economía. Que ningún hijo tuyo, Señor, padezca necesidad, que ningún hijo tuyo sea avergonzado, Señor. Que ningún hijo tuyo, Señor, sea destruido en medio de todo esto. Te rogamos que tengas misericordia, Señor. Guarda, Señor, a cada uno. Mira aquellos que, siendo, Señor, inmigrantes, Señor, siendo de pronto, Señor, inmigrantes sin papeles, guárdalos, Señor, protégelos, Señor, cúbrelos. Y en el nombre de Jesús te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nuestro país, Señor, de esta tierra en la cual tú nos has plantado, para que envíes, Señor, tu protección, para que envíes, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, a inundar las mentes y los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Pon el querer como el hacer, Señor, en cada uno, en el nombre de Jesús.
Te rogamos que multipliques, Señor, tu provisión en cada hogar y en cada familia. Danos corazones agradecidos, Señor, por todo lo que nos das. Que nunca nos olvidemos, Señor, de tu bondad y de tu misericordia. Y que siempre podamos dar gracias, que podamos compartir, Señor, nuestro pan con el hambriento, que podamos, Señor, compartir con aquel que tiene necesidad, porque sabemos, Señor, que tú habrás de multiplicarnos de tal manera que tengamos abundancia, como dice tu palabra, para toda buena obra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de